estudiantes, niñas y niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 30 de Aprendo en Casa. Y nuestra actividad para el día de hoy, los alimentos nos ayudan a estar sanos. Y hoy desarrollaremos el área de ciencia y tecnología. Los recursos para esta actividad son los siguientes: cuaderno u hojas de reuso, lápiz, borrador y colores, computadora o tablet y nuestra ficha de alimentos saludables que lo podemos encontrar en la plataforma de Aprendo en Casa. En las actividades anteriores, conociste cómo los alimentos que consumes en familia son producto de las actividades que realizan muchas personas. Y hoy explicarás la función que cumplen en nuestro cuerpo diferentes grupos de alimentos y opinarás acerca de tu forma de alimentarte. Nuestra meta para el día de hoy es explicar la función que cumple en nuestro cuerpo los diferentes grupos de alimentos que se deben consumir para estar sanos y opinar sobre nuestra forma de alimentarnos. Y para lograr nuestra meta el día de hoy debemos de tomar en cuenta las siguientes características o criterios. 1. Diferenciar los grupos de alimentos para mantener una alimentación saludable. 2. Explicar la función que cumplen en nuestro cuerpo los alimentos consumidos y plantear razones acerca de lo saludable o no de nuestra alimentación. 3. Proponer una alternativa de alimentación, postre saludable. Lee la siguiente situación. Alonso tiene 8 años. Le encanta comer dulces, bocaditos salados y varios alimentos fritos. Últimamente se está sintiendo muy cansado y ya ni quiere jugar fútbol como antes. En su última visita al médico, este le ha dicho a su mamá que Alonso ha crecido poco y ha aumentado de peso. Le ha recomendado que debe mejorar su alimentación. Aquí te mostramos algunas propuestas de alimentos. Almuerzo 1, almuerzo 2. ¿Qué crees que está afectando la salud de Alonso? Niños y niñas, ¿ya saben qué es lo que está afectando la salud de Alonso? ¿Recuerdan lo que decía el texto? Veamos. En el texto nos dice que a Alonso le encanta comer dulces, bocaditos salados y varios alimentos fritos. Entonces, ¿qué estará afectando la salud de Alonso? Muy bien. La salud de Alonso se está viendo afectada porque Alonso no está comiendo alimentos nutritivos, alimentos naturales. ¿Qué clase de alimentos necesita consumir Alonso? Claro que sí, Alonso necesita consumir verduras, frutas, necesita consumir carnes como el pescado, entre otros alimentos más. ¿Qué clase de alimentos tiene el almuerzo 1 y el almuerzo 2? Niños y niñas, observemos bien cada uno de estos almuerzos. Almuerzo 1. ¿Qué alimentos observamos? Claro que sí, observamos a la hamburguesa, las papas fritas, la gaseosa y algunas galletas. ¿Y el almuerzo 2? En el almuerzo 2, ¡qué delicioso! En el almuerzo 2 podemos observar a un plato delicioso de ensalada. Vemos también a las menestras y a un rico y nutritivo pescado. Y también vemos un vaso de refresco. ¿Qué sucedería si solo comemos alimentos energéticos? Claro que sí, si solo consumiéramos alimentos energéticos, nos podríamos enfermar, ya que estos alimentos contienen mucha azúcar y eso nos va a hacer aumentar de peso y eso no es bueno para nuestra salud. ¿Cuál de los almuerzos crees que Alonso debe consumir para mantenerse sano? ¿Por qué?
Ya se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Será el almuerzo 1 o el almuerzo 2? Muy bien, claro que sí. Para que Alonso se mantenga sano, debe consumir el almuerzo número 2. Este almuerzo contiene muchos nutrientes. ¿Qué clase de alimentos consumes más en tus almuerzos, niños y niñas? ¿Qué dicen ustedes? Yo estoy segura que ustedes consumen estas tres clases de alimentos: los energéticos, los constructores y los reguladores. ¿Qué almuerzo te comerías? ¿Por qué? Niños y niñas, ahora que hemos observado lo que le está ocurriendo a Alonso con su salud, ¿qué almuerzo te comerías y por qué? Claro que sí, debemos de comer el almuerzo número 2 porque es un alimento muy nutritivo y muy saludable. Y este alimento nos va a ayudar a crecer sanos y fuertes, a que nuestro cuerpo funcione bien y también nos va a ayudar a crecer. Con ayuda de un familiar, escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. Pregunta número 1. ¿Qué alimentos necesitamos consumir para mantenernos sanos? Pregunta número 2. ¿Crees que tu alimentación es saludable? ¿Por qué? Niños y niñas, para responder a la pregunta número 1, seleccionaremos una de estas tres alternativas para dar respuesta a la primera pregunta. Niños y niñas, escuchen las alternativas. Solo alimentos constructores, pues nos hacen crecer. Más alimentos ultraprocesados y los que nos proporcionen energía, entre paréntesis, energéticos. Diversos grupos de alimentos naturales y menos alimentos ultraprocesados. Niños y niñas, ya saben cuál alternativa considerar. Veamos. Por ejemplo, yo he seleccionado la alternativa solo alimentos constructores, pues nos hacen crecer. Como observan, esta es mi respuesta ahora, en este momento. Más adelante, en el desarrollo de la actividad, comprobaremos si la respuesta que hemos considerado es correcta o no. Recuerden que lo que están haciendo es dar una posible respuesta. Ahora plantea dos razones para responder a la segunda pregunta, con ayuda de un familiar. ¿Recuerdan cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta es, ¿crees que tu alimentación es saludable? ¿Por qué? En este recuadro escribirás dos razones para responder a esa pregunta. Aquí les voy a dejar un ejemplo. 1. Sí, es saludable porque consumo carnes, ensaladas, menestras, cereales y agua. Ahora tú escribe la segunda razón. Piensa en cómo puedes hacer para saber si tus respuestas son correctas. Señala cuál de las siguientes acciones podrías considerar. Podrías considerar como una de las acciones preguntar a una doctora o a un doctor. Podrías preguntar a tus familiares o podrías buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. Niños y niñas, ustedes pueden considerar una o más acciones. ¿Qué otras acciones crees que puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? Ahora, con ayuda de un familiar, te invitamos a leer la ficha. Elige y consume alimentos saludables. Niños y niñas, después de haber leído la ficha, elige y consume alimentos saludables, vamos a completar este cuadro con la información que hemos leído en la ficha acerca de los alimentos. Clase de alimentos según su función. Según lo que hemos leído en la ficha, hay tres clases de alimentos según su función: constructores, reguladores y energéticos, que lo vamos a ver en la otra ficha. Dentro de los alimentos constructores, ¿qué grupos tenemos? Dentro de los constructores tenemos el grupo de alimentos como carnes y huevos. ¿Y cuál es su función o tarea de estos alimentos? Estos alimentos nos ayudan a crecer y fortalecer huesos y músculos, y también contienen proteínas. También tenemos dentro de los constructores
al grupo de alimentos como los lácteos. ¿Y cuál es su función o tarea de estos alimentos? Estos alimentos fortalecen nuestros huesos y dientes. Y dentro del constructores también tenemos a otro grupo de alimentos como las menestras. ¿Y cuál es su función o tarea? En el caso de las menestras nos ayudan a crecer. ¿Qué alimentos pertenecen a este grupo? En el grupo de las carnes y huevos pertenecen el pescado, la carne, el huevo, entre otros. En el grupo de los lácteos pertenece el queso, la leche y el yogur. Y en el grupo de las menestras tenemos a las lentejas, frijoles y garbanzos. Ahora pasamos a los reguladores. Dentro del grupo de alimentos reguladores tenemos a las verduras y a las frutas. ¿Y cuál es la función que realiza cada uno de estos alimentos? En el caso de las verduras, ayudan a que nuestro cuerpo funcione bien. Y en el caso de las frutas, nos protege de las enfermedades. Contiene vitaminas y minerales. ¿Qué alimentos pertenecen a este grupo? Al grupo de verduras y de frutas. En el caso de las verduras tenemos al brócoli, espinaca, apio, tomate, zanahoria, entre otros. Y en el caso de las frutas tenemos a la naranja. Ahora sigamos completando el cuadro. Dentro del grupo de alimentos energéticos tenemos a los cereales y tubérculos. Dentro de este grupo de alimentos vamos a encontrar al trigo, a la papa, a los granos, entre otros. Dentro de los energéticos también tenemos a las grasas y cereales. Estos alimentos nos brindan energía y permiten el desarrollo de la actividad cerebral. A este grupo pertenecen los siguientes alimentos, como el aceite vegetal de oliva, el maíz, la grasa animal, la mantequilla, entre otros. También tenemos dentro de los energéticos a los azúcares. Los azúcares permiten el funcionamiento de los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Los alimentos que pertenecen a este grupo son los dulces, las gaseosas, entre otros. Recordando lo que investigaste la semana anterior y relacionado con la información de este cuadro, responde las siguientes preguntas. Ten en cuenta los siguientes consejos. Elige alimentos naturales para preparar las comidas como frutas, verduras, menestras, carnes, huevos, leche y cereales. Y consúmelos, pues son nutritivos. Consume con moderación los alimentos procesados o elaborados, como quesos, pan, mermelada, jamón, entre otros. Asimismo, evita los alimentos ultraprocesados, como galletas, queques, productos embolsados, bebidas azucaradas, gaseosas o jugos envasados, salchichas, hamburguesas y aperitivos que contengan azúcares, grasas y sal en exceso. Dentro del grupo de alimentos constructores tenemos a las carnes, a las leches, los huevos, entre otros. ¿Qué grupos de alimentos cumplen la función de energéticos en el cuerpo? Entre este grupo de alimentos tenemos a los cereales, a las grasas, a los tubérculos, entre otros. ¿Qué grupos de alimentos cumplen la función de reguladores en el cuerpo? Niños y niñas, ¿lo recuerdan? Claro que sí. En este grupo tenemos a las frutas y las verduras. Ahora, identifica la clase y grupo al que pertenecen los alimentos en cada uno de los almuerzos. Niños y niñas, completaremos este cuadro para identificar la clase y grupo al que pertenecen cada uno de estos alimentos. En este cuadro vamos a completar el nombre de los alimentos, el grupo de alimento y las clases de alimentos según su función. Primer alimento, gaseosa. ¿A qué grupo de alimento pertenece la gaseosa? Pertenece al grupo de alimento de los azúcares. ¿Y qué clase de alimento es según su función? Claro, es un alimento energético porque nos aporta energía. Luego también podemos hacer lo mismo
con el otro alimento. Alimento, la papa. Grupo de alimento, tubérculos. Clase de alimento según su función. Es un alimento energético porque también nos aporta energías. Ahora ustedes completarán esta tabla con cada uno de estos alimentos. El almuerzo 1 tiene más alimentos naturales o ultraprocesados. ¿Por qué? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? Observen el almuerzo número 1. Este alimento contiene más alimentos naturales o ultraprocesados. Claro que sí. Este almuerzo contiene alimentos ultraprocesados porque contiene muchos azúcares, grasas y sal. Veamos ahora el almuerzo número 2. Ahora ustedes completarán cada uno de estos recuadros. Alimentos. Pescado. El pescado, ¿a qué grupo de alimento pertenece? Muy bien, pertenece a las carnes y huevos. Clase de alimentos según su función. La clase de alimentos según su función del pescado es que este alimento pertenece a la clase de constructores, fortalece nuestros músculos y nos ayuda a crecer. Veamos el segundo alimento, lechuga. La lechuga, ¿a qué grupos de alimentos pertenece? Muy bien, a las verduras. ¿Y qué clase de alimento es según su función? Claro que sí, las verduras nos ayudan a que nuestro cuerpo tenga un buen funcionamiento. Niños y niñas, ahora ustedes completarán esta tabla con los alimentos que aún faltan mencionar. Luego de haber completado la tabla, responderás a la pregunta. El almuerzo 2 tiene más alimentos naturales o ultraprocesados. ¿Por qué? El alimento 2 tiene más alimentos naturales porque contiene alimentos como el pescado, las ensaladas, las menestras, entre otros. Ahora piensa y responde. ¿Qué alimentos debe tener un almuerzo para ser saludable? ¿Por qué? Niños y niñas, ¿qué dirían ustedes? Observen la imagen. ¿Qué alimentos debe tener un almuerzo para ser saludable? Claro que sí. Un almuerzo para ser saludable debe tener estas 3 clases de alimentos: energéticos, constructores y reguladores. Niños y niñas, es momento de trabajar. Ahora responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes alimentos elegirías para comer un almuerzo saludable? Niños y niñas, con todo lo que hemos aprendido hasta aquí, ustedes ya pueden elegir qué alimentos son saludables. Observa las imágenes. Estoy segura que tú ya sabes qué alimento elegir para comer un alimento saludable. Aquí te voy a dejar un ejemplo. Tú lo vas a completar. Observemos la primera imagen. ¿Qué alimento es? Sí, muy bien, es una granadilla. ¿Elegirías a la granadilla como parte de un almuerzo saludable? Claro que sí. ¿A qué clase pertenece? Pertenece a la clase de alimentos reguladores. ¿Y a qué grupo? Muy bien, al grupo de las frutas. De esta manera tú podrás seguir eligiendo otros alimentos que observas en la ficha y elegirás los que tú consideres que son parte de un almuerzo saludable. Vamos, tú puedes. Niños y niñas, ahora responde las preguntas iniciales. ¿Recuerdas las preguntas? ¿Qué alimentos necesitamos consumir para mantenernos sanos? ¿Crees que tu alimentación es saludable? ¿Por qué? Niños y niñas, para responder a esta pregunta, te sugerimos responder las preguntas a través del siguiente esquema. 1. Para mantenernos saludables necesitamos elegir y consumir alimentos naturales de los siguientes grupos. Niños y niñas, en esta imagen podemos observar el esquema. Ahora lo completaremos para así responder a las preguntas iniciales. Veamos. Alimentos. Dentro de los alimentos podemos encontrar a las carnes y huevos, como el pescado. Podemos encontrar al yogur.
¿Recuerdan a qué grupos de alimentos pertenece el yogur? Muy bien, pertenece a los lácteos. También podemos encontrar a las menestras, como los frijoles, los garbanzos, entre otros. También a las frutas, como la granadilla. Verduras y hortalizas, como la lechuga. Cereales y tubérculos, como la papa o los granos. El pescado y el yogur pertenecen a la clase de alimentos constructores. Entonces, estos alimentos son constructores porque nos ayudan a crecer y a tener huesos y músculos fuertes. Los alimentos como la granadilla y la lechuga son reguladores porque protegen de enfermedades, contienen vitaminas y minerales. La papa y los cereales pertenecen a los energéticos porque brindan energía en nuestro cuerpo. Sigamos completando. Debemos evitar alimentos. ¿Recuerdan qué alimentos debemos evitar? Muy bien, los ultraprocesados, como los dulces, porque contienen muchos azúcares, grasas y sal en exceso. Creo que mi alimentación es saludable. Si tú consideras que tu alimentación es saludable, escribirás el por qué es saludable. ¿Qué alimentos consumes para tener una alimentación saludable? Y si consideras que tu alimentación no es saludable, también escribirás el por qué. Ahora, ¿podría mejorar mi alimentación consumiendo? Claro, podríamos mejorar nuestra alimentación consumiendo algunos alimentos, como por ejemplo las verduras, como la ensalada o las frutas, o también otros alimentos nutritivos. Vamos, complétalo. Ahora compara estas respuestas con tu respuesta inicial. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? Niños y niñas, ¿qué dicen usted? ¿Cuál de los almuerzos le recomendarías consumir a Alonso para mantenerse sano? ¿Por qué? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Le recomendarías consumir el almuerzo número 1 o el almuerzo número 2? Claro, muy bien, le recomendarías a Alonso consumir el almuerzo número 2. ¿Por qué? Vamos, escribe tu respuesta. Dibuja o recorta y pega los alimentos que consumiste en el almuerzo de ayer o de hoy. Indica a qué grupos de alimentos corresponde y cuál es su función o tarea en nuestro cuerpo. Niños y niñas, veamos un ejemplo. Aquí tenemos al lomo saltado y al ceviche. ¿Crees que es un almuerzo saludable? ¿Por qué? ¿Qué mejorarías? A ver, veamos en esta imagen. ¿Podemos decir que el plato de ceviche es un alimento saludable? Claro que sí, porque ahí tenemos a la clase de alimentos constructores, como lo es el pescado. También tenemos a los reguladores, como lo es la lechuga, y también tenemos a los energéticos, como es el maíz. Como observan, este alimento sí pertenece a un almuerzo saludable. ¿Qué mejorarías? ¿Qué podrías mejorar para seguir alimentándote de manera saludable? Ahora reflexiona. ¿Qué hiciste para saber qué alimentos nos permiten mantenernos saludables? Sí, muy bien, leímos un texto. Completamos un esquema. ¿Qué más hicimos? ¿Qué te ayudó a diferenciar los grupos de alimentos? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué te ayudó a diferenciar los grupos de alimentos? ¿Qué dificultades tuviste para describir la función de los alimentos? ¿Cómo lo superaste, niños y niñas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Qué grupos de alimentos debería consumir una niña o un niño que se resfría con frecuencia? Claro, muy bien, debería consumir alimentos reguladores. ¿Qué alimentos cumplen la función de ayudarnos a crecer? Los alimentos que cumplen la función de ayudarnos a crecer son los alimentos constructores. ¿Por qué debemos evitar consumir alimentos ultraprocesados? Niños y niñas, ¿lo recuerdan?
Claro que sí, debemos evitar consumir estos alimentos ultraprocesados porque contienen alto nivel de azúcar, alto en grasas saturadas y también alto exceso en sal. ¿Para qué crees que te puede servir lo que aprendiste, niños y niñas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Para qué crees que te servirá lo que has aprendido el día de hoy? Claro que sí, para poder, para poder seleccionar mejor los alimentos que debes consumir, para tener una buena alimentación saludable. Niños y niñas, comparte con tus familiares acerca de lo que aprendiste sobre los alimentos que debemos consumir para mantenernos sanos. Además, debes proponer con tu familia un postre saludable. Piensen en los ingredientes o alimentos que utilizarías. De preferencia, elijan alimentos naturales de la localidad. Luego, identifica a qué grupos de alimentos pertenece cada ingrediente y su función. Organiza la información de los alimentos en una ficha, como la que te sugerimos en el ejemplo. Anima a tu familia a prepararlo juntas o juntos. Pide a un familiar que tome fotos o grabe la actividad de tu postre saludable para compartirla con tus amigos, amigas, familiares y profesora o profesor. Felicidades, niños y niñas, han realizado un gran trabajo. Con el apoyo de tu familia, evalúa tus aprendizajes. Si lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Vamos, tú puedes.